Esta mañana lo que vamos a hacer es, vamos a continuar leyendo lo que es el sermón más importante que Jesús pudo predicar, que Jesús pudo compartir en su ministerio cuando Él estuvo en la tierra, entre los seres humanos, entre los hombres, y en el cual nos comparte una cantidad de cosas que son esenciales para nosotros como discípulos suyos, ¿vale? Así que hoy quiero compartir con vosotros los versículos 7 y 8 del capítulo 5, pero lo que vamos a hacer es, para no perder el hilo, vamos a volver a leer los versículos justamente desde el 1 al 8, y os voy a invitar a que me sigáis, ¿vale? Así que Mateo, versículo 1, dice lo siguiente: y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se le acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Y en el versículo 8, que es el último que veremos hoy, dice Jesús: bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Hasta ahora hemos visto las cuatro primeras bienaventuranzas que Jesús pronunció, y realmente lo que Jesús estaba expresando era cuatro actitudes de aquellas personas que son creyentes, que son cristianos, aquellos que iban a ser recibidos en el reino de los cielos, es decir, aquellos que son realmente discípulos de Cristo. Y hoy lo que vamos a hacer, exactamente mientras se aclaran, lo que vamos a hacer es justamente, vamos a hacer un pequeño repaso, porque es necesario que no miremos los versículos del Sermón del Monte, no los podemos sacar del contexto. Jesús estaba explicando y argumentando, estaba explicando algo y seguía una línea. No podemos sacar ideas de esa línea, sino tenemos que mantenernos siempre en el contexto de lo que Jesús quería decir. Así que la primera bienaventuranza, de las cuatro que ya hemos visto, tiene que ver con la pobreza de espíritu. Es decir, ¿quiénes son los pobres de espíritu? Pues para hacer un resumen, eran aquellos que entendían cuál era el sentido de la santidad de Dios y que entendían también cuál era el sentido de ser pecador. Y no solamente lo entendían, sino que lo experimentaban, y eso había cambiado la forma de acercarse a Dios, ¿vale? Había producido un efecto profundo dentro de esa persona. La segunda bienaventuranza, que está relacionada con la primera, está referida a los que lloran, aquellos que lloran. Y realmente aquellas personas que lloran son las que han experimentado un dolor profundo y un rechazo hacia el pecado. Se han dado cuenta de qué significa el pecado. No solamente por el hecho de lo que produce, sino por el hecho de que Dios rechaza el pecado. Dios es un Dios santo que no soporta el pecado y le duele. La tercera de ellas tenía que ver con los humildes, y nos hablaba de aquellas personas que, después de haber experimentado su pobreza de espíritu, después de haber llorado, entendían su condición de pobreza espiritual y de cómo esa pobreza espiritual afectaba a su relación con otras personas. Cómo esa pobreza espiritual, cómo esa humildad lo llevaba a no responder de una forma agresiva hacia las personas, no tener un carácter defensivo. Y por último, la última bienaventuranza que hemos estado también revisando esta mañana, tiene que ver con aquellos que están hambrientos. ¿Hambrientos de qué? Tienen hambre y sed de justicia, tienen un hambre tremenda de justicia. Son aquellos que tienen un anhelo, un deseo profundo, una intensidad grande, no solamente de ser liberados del pecado, sino ser liberados del deseo de pecar. ¿Vale? Saben que ellos mismos no pueden ser liberados y necesitan ser liberados de eso, ¿no? Así que, si nos paramos un poquito en cada una de estas actitudes que presentan los verdaderos creyentes, aquellos que son aceptados en el reino de Cristo, sus discípulos, nos vamos a dar cuenta de que cada una de estas actitudes está relacionada con la disposición personal de cada uno, de cada individuo con respecto a Dios. Es decir, tienen un enfoque de la personalidad propia de cada uno, ¿no? Y de hecho, si nos damos cuenta, mirándolos un poquito con más profundidad, entenderemos que estas actitudes forman parte de la conversión. O sea, cuando uno recibe a Cristo, debe haber experimentado esta serie de actitudes. Su persona debe haber
manifestado estas diversas actitudes, ¿no? Pero el hecho de que Jesús hable de estas actitudes no quiere decir que Jesús esté diciendo que sea una manifestación puntual. No quiere decir que esto haya aparecido, con que haya aparecido una vez en nuestra vida es suficiente. No se trata de eso, sino lo que Jesús está tratando de expresar es que estas actitudes son las actitudes que moldean el carácter de una persona que pertenece al reino de los cielos. Es decir, es una dinámica, es un estilo de vida, es algo que se tiene que dar constantemente, ¿no? En una persona que es realmente cristiana. Y hasta aquí las 4 primeras bienaventuranzas. Ahora, a partir de hoy, vamos a ver las 4 siguientes. Y resulta que estas 4 bienaventuranzas, que van desde el versículo 7 al 10, Jesús lo que va a explicar es cómo una persona, un creyente, una persona arrepentida, una persona que ha sido confrontada con el Evangelio, una persona que ha abrazado a Cristo, va a responder, se va a relacionar con otras personas. Es decir, va a mostrar cómo los frutos del arrepentimiento afectan a la manera en que nos acercamos, hablamos o pensamos de otras personas, ¿vale? Eso es lo que quiero que veamos esta mañana y profundicemos un poquito de este diálogo y de estas verdades que Jesús comparte con nosotros. Claro, el primer texto nos dice, en el versículo 6, nos dice, y Jesús nos habla de los misericordiosos, ¿no? Y sería bueno que entendiésemos primero qué quiere decir ser misericordioso, ¿no? Porque si no lo entendemos bien, probablemente, finalmente, tengamos una percepción diferente de lo que Jesús está tratando de enseñarnos, ¿no? Normalmente cuando viene a nuestra mente la imagen de alguien que es misericordioso, o cualquier otra persona, pensamos en que son personas que se duelen con la tristeza, con el dolor de otras personas, y no solamente se duelen, no solamente lo sienten, sino que ese sentimiento los lleva a actuar, los lleva a moverse de forma práctica y poder ayudar a estas personas para aliviarlas de su situación. Como decía, esta es nuestra percepción de la misericordia, pero para entenderla bien, para saber realmente de lo que está hablando Jesús, tenemos que entender qué es lo que quiere decir Jesús. Así que la palabra que está usando a Jesús, sabemos que la Biblia, el Nuevo Testamento, se escribió en griego, no se escribió en español, y el griego es un idioma que tiene palabras con una acepción más profunda. Cuando tradujeron el texto en griego, los eruditos tuvieron que elegir algunas palabras, y en algunos casos tuvieron que elegir palabras, en este caso españolas, que de alguna manera no nos manifiestan la profundidad de lo que esa palabra quiere expresar, quiere decir. Por lo tanto, lo suyo es que nos vayamos al griego, y en griego la palabra que está utilizando Jesús es elemón, que justamente hace referencia a aquellas personas que muestran compasión hacia los humildes. Pero también es importante que busquemos qué palabra hebrea fue traducida por esta griega, porque el idioma original de los judíos era el hebreo. Y hacer esta tarea, hacer este trabajo, nos va a llevar a descubrir una cosa muy interesante sobre el aspecto de la misericordia. La palabra hebrea para misericordia, para elemón, es una palabra que se llama esed, es así como se dice, y curiosamente tiene relación con el pacto, con un pacto, ¿no? No sé si tenéis claro la diferencia entre un contrato y un pacto, ¿vale? Un contrato, dos personas se ponen de acuerdo de manera que si una de las dos rompe, digamos, su compromiso con la otra persona, ese contrato se puede romper y la otra persona, el otro extremo, puede renunciar. Pero los pactos no funcionan así. Y lo sabemos porque la Biblia está llena de ejemplos de pactos. Es más, Dios es un Dios de pactos. En un pacto dos personas se comprometen de manera que si una de las personas no cumple su pacto, la otra persona sigue estando comprometida a cumplir su pacto. Y la misericordia realmente tiene ese sentido. Es el compromiso que Dios hace consigo mismo de ser fiel con su pueblo, a pesar de que éste en muchas ocasiones deje de ser fiel. Ese es el sentido de la palabra misericordia. Es más, como he dicho antes, uno de los atributos de Dios es que es misericordioso, es una parte integral del carácter de Dios. Por lo tanto, ¿quién puede explicarnos el aspecto de misericordia, misericordioso, sino Dios mismo, que es el Dios de misericordia? Obviamente la Biblia está llena de aspectos en el que se refleja la misericordia de Dios, ¿no?
Algunos de ellos son, por ejemplo, en Éxodo, cuando Dios está con su pueblo, dándole por segunda vez la ley, le expresa lo siguiente, ¿no?, al pueblo de Israel, ¿no? Le dice: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó por delante de Moisés, ¿no? El Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y el énfasis de este texto es justamente el aspecto de misericordia de Dios. Dios es un Dios no solamente de misericordia, sino de misericordia, misericordia y misericordia, ¿no? Él es misericordioso de forma abundante. Él derrama su misericordia a millares, ¿no? Él perdona. Y de la misma manera, en Mateo 5, en el mismo capítulo donde está el Sermón del Monte, somos llamados justamente a manifestar esa misericordia hacia los demás, ¿no? En palabras de Mateo dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. O sea, es asombroso lo que estamos leyendo aquí. Dios es misericordioso, es capaz de responder de forma misericordiosa, es capaz de darle a las personas que lo rechazan y que lo odian, darle lo que necesitan para vivir y para ser felices, ¿no? Es un ejemplo de cómo Dios manifiesta su misericordia, ¿no? Y de hecho, justamente, un ejemplo máximo de expresión de misericordia es lo que nosotros somos. Nosotros somos fruto de la misericordia de Dios. Es el ejemplo máximo. El hecho de que Dios entregase a su propio Hijo, la segunda persona de la Trinidad, aquello que más vale, que más ama, entregarlo por nosotros. Es la definición real y viva de lo que significa ser misericordioso. Tenemos ahí a Cristo. Y Él manifiesta justamente el extremo de la misericordia de Dios. Por lo tanto, a la luz del carácter de Dios y de lo que vemos en la Biblia como Dios y el pacto que Él ha establecido con los que son suyos, el misericordioso no es solamente la persona que tiene misericordia, no es solamente aquella que manifiesta un compromiso con su prójimo para aliviarle el dolor, para ayudarla, para darle dinero, para animarla. No solamente eso, ¿no? Sino que es la persona que es capaz de colocarse en los zapatos de la otra persona que está pasando esa situación y hacer suyas las situaciones desagradables. Ese es el aspecto de la misericordia profunda, ¿no? En Efesios, igualmente, somos llamados nosotros, esto está escrito a una iglesia, está llamado a personas que son creyentes. Dice: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonamos unos con otros, así como también Dios perdonó en Cristo. Somos llamados a reflejar la misericordia de Dios hacia otras personas. Es más, en Hebreos se nos habla justamente de que Cristo se encarnó para poder entender cuáles son nuestras luchas, cuáles son nuestras situaciones. Por eso Él puede entendernos, y de la misma manera la misericordia que está demandando Dios de nosotros es que nos podamos encarnar en las circunstancias de la otra persona, ¿no? Es decir, que la misericordia también manifiesta la capacidad, la gracia, la capacidad de mostrar gracia, de ser incondicionales a aquellas personas que no lo merecen. O sea, llegar al mismo punto que llegó Dios mismo, de entregar a su propio Hijo a personas que no lo merecían. Y Dios demanda de nuestra vida justamente eso, negar nuestros derechos y nuestro egocentrismo para poder vivir metidos en los zapatos de los demás, siendo capaces de apropiarnos de sus adversidades y entenderlo. Es más, solamente de esta manera somos capaces de vivir como Pablo dijo. Se lo dijo a la iglesia de los Gálatas, en Galacia, le dijo: llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cómo voy a poder llevar la carga de otra persona si no me pongo en sus zapatos, si no soy misericordioso con esa persona? Ahora, la siguiente cuestión es que deberíamos hacernos es muy bien. El nivel de misericordia que Dios está pidiéndome se equipara a la suya. Ahora, la cuestión es, ¿cómo puedo saber si yo soy una persona realmente misericordiosa? ¿Cómo puedo saber si yo alcanzo o expreso o realmente soy misericordioso? Bueno, es una tarea complicada a veces, ¿no?
pero es muy útil justamente contrastarlo con lo que no es ser misericordioso. Así que lo vamos a ver a través de cinco puntos, que es no ser misericordioso. Y para eso vamos a tener que hacer una tarea de examen propio. Vamos a tener que examinarnos y mirarnos al espejo. Es más, ya se ha dicho en otro momento, pero el Sermón del Monte es un espejo que Cristo nos da para que podamos examinarnos. No con la intención de que nos desalentemos, sino con la intención de que descubramos aquellas cosas que tiene que apropiarse Él, que tenemos que entregarle a Él para que Él pueda trabajar en nuestras vidas. Porque se trata de lo que Él puede hacer, no de lo que nosotros podemos hacer. Así que la primera cuestión, o el primer aspecto que me va a ayudar para saber si no soy misericordioso es si estoy dispuesto a mirar por los demás. Como he dicho hace un rato, la misericordia no es un concepto, no es algo teórico, no es algo que se escriba en un papel, no es algo que se escriba en un libro y se mantenga ahí, no es un ideal, sino que la misericordia es algo que se ve activamente reflejada en la vida de las personas que son misericordiosas. Y se ve reflejada en acciones e iniciativas a favor de aquellos que tienen necesidad. En 1 Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 18, este aspecto queda reflejado de una manera muy clara y realmente es algo que nos confronta, ¿no? Y dice así: en esto conocemos el amor, en el que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. La misericordia de Dios en nosotros lo llevó justamente, Él lo tenía todo. Él tenía a Cristo, Él tenía al Hijo, lo tenía todo. Y lo llevó no solamente a tener pena por nuestra situación perdida, por nuestra situación de vivir por nuestros propios deseos, nuestra situación que nos llevaba justamente a la condenación, a la muerte. Él no solamente se quedó así y dijo, bueno, me dan pena. No, Él tomó la iniciativa, cogió lo más valioso que tenía y lo entregó por nosotros. Y esa es la respuesta que Dios espera de nosotros. Esa es la manifestación del amor de Dios al hacer esa acción en Cristo. Y eso es lo que Él quiere en nosotros también. Es más, un teólogo y predicador conocido, Ryle, lo expresa de esta forma tan sencilla: los misericordiosos se compadecen de todos los que sufren, ya de pecado o de pesar, y tiernamente anhelan hacer más pequeños sus sufrimientos. No se trata solamente de las necesidades físicas, sino también se trata de las necesidades espirituales, de las necesidades más profundas que tenemos. De hecho, la misericordia tiene el efecto de llegar a lo más profundo de nosotros mismos y hacernos ver, sentir y buscar las formas de poder aliviar las necesidades de otros. Ahora, ¿qué tal si nos paramos un momento y hacemos una pequeña reflexión? Y normalmente cuando se nos invita a hacer reflexiones, a hacer algún tipo de reflexión, a cuestionarnos alguna pregunta, la primera tendencia que tenemos es, en el momento que escuchamos esa pregunta, pensar en otra persona. No lo hagas esta vez. Piensa en ti. No pienses en nadie, piensa en ti mismo. Piensa en ti mismo. Y quiero que cuando pienses en ti mismo te contestes de forma sincera. No hace falta que compartas tu respuesta con nadie. Pero piensa en un momento, ¿en qué inviertes los recursos que Dios te ha dado? ¿En qué inviertes tu dinero, tus capacidades, todo lo que Dios te ha dado, todo con lo que Dios nos ha dotado y nos ha regalado? ¿Dónde está la mayor parte del tiempo esas cosas? ¿Dónde gastas tu dinero normalmente? ¿Dónde gastas tu tiempo? ¿Gastas tu tiempo en la gente? ¿Gastas tu tiempo en buscar a Cristo? ¿Gastas tu dinero en de qué manera puedo conocer más a Dios? ¿De qué manera puedo extender su reino? ¿O lo gastamos en otras cosas? ¿Manifestamos la misericordia de Dios en la manera en que gastamos todos los recursos y todo lo que tenemos? Quédate con esa pregunta y piénsala. La segunda cuestión es cuando no estoy dispuesto a perdonar.
la misericordia está muy, 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 muy unida, muy pegada, muy soldada, muy adosada al perdón. Está estrechamente relacionado. Ya hemos predicado aquí de este texto, ¿no? Pero y se ha mencionado esta mañana, ¿no? Pero acordaos en Mateo 26, ¿no? Cuando Jesús está en casa de Simón y llega la mujer pecadora. ¿Y qué es lo que hace esa mujer pecadora? Le da a Cristo lo más maravilloso que tenía, lo más valioso. ¿Por qué lo hace? Porque ha experimentado el perdón. Ha experimentado el perdón y la libertad de Jesús en su propia vida. Le ha dado lo más valioso que ella tenía, por causa de que Él la ha perdonado. Y de la misma manera, acordaos lo que le pasó al siervo, aquel siervo del rey, al que le pillan infraganti, con un descuadre de cuenta tremendo, y se le es perdonada la deuda. ¿Y cómo responde este hombre? Responde a otra deuda mucho inferior, responde sin perdón, responde sin compasión, y envía a este hombre a la cárcel. Solamente cuando somos capaces de entender qué significa el perdón de Dios en nuestra vida, solamente cuando somos capaces de entender cuál es nuestra situación delante de Dios Santo, solamente cuando somos capaces de entender cuál es la envergadura de la santidad de Dios, cuando sacamos ese Dios de bolsillo que llevamos y se manifiesta la realidad de Dios en nuestra vida, es entonces cuando el Evangelio tiene sentido. Solo entonces somos y seremos quebrados, seremos rotos y entenderemos que el significado de desechar nuestro alto concepto de rectitud. Entenderemos que constantemente tratamos de justificarnos y de pensar que Dios está contento y feliz con nuestra actitud y con lo que somos. Nos creemos rectos. Creemos que cumplimos los preceptos de Dios. Creemos que nuestra vida manifiesta lo que Dios espera, pero no es así. Y hasta que eso no ocurra no podremos entender la necesidad del Evangelio y experimentar la gracia y la libertad y la plenitud de la vida que Dios quiere hacer y quiere llevar a cabo en nosotros. Y por lo tanto no podremos manifestar eso en la vida de otras personas. Será imposible. Así que si te cuesta perdonar, ya sabes el camino que debes tomar. Buscar a Dios, pedirle perdón y que Él rompa la dureza de tu corazón y del mío y se manifieste nuevamente. El tercer aspecto que manifiesta que no soy misericordioso es cuando no estoy dispuesto a ser paciente. Y creo que no soy el único que lucha con esto, ¿no? La impaciencia es, yo creo que el mal de esta era. Creo que nos podemos sentir orgullosos de todos los avances tecnológicos, nos podemos sentir orgullosos de que ahora yo pueda escribir en Facebook algo y a 20.000 kilómetros de distancia pueda haber otra persona y lo pueda ver instantáneamente. Nos podemos sentir orgullosos de que nos podemos comunicar rápidamente, pero nos podemos sentir tristes porque somos impacientes. Estamos acostumbrados a que todo sea ya y ahora. De hecho, la palabra espera es muy mal recibida. Cuando tú vas a algún lugar y te dicen tienes que esperar, se te ponen los pelos de punta, te pones de mal humor, discutes con las personas porque no quieres esperar. El frenesí, la velocidad, nos han convertido en personas que no somos capaces de tolerar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, cultivar la paciencia. Es más, la paciencia es un carácter cristiano, forma parte del carácter cristiano, es un fruto, es más, forma parte de cómo Cristo vivió aquí como hombre. Así que, en este caso, se trata de ejercer la paciencia con tu hermano, con la persona que tienes al lado de ti, con el prójimo. Es más, aquí Jesús lo que nos está llamando es que seamos pacientes respecto a la madurez espiritual de las personas que tenemos al lado nuestro, nuestros hermanos en la iglesia, de los que están cerca de nosotros. Porque, ¿sabéis una cosa?
No todos estamos en el mismo nivel espiritual, eso es una realidad. Somos individuos y Dios, por gracia, actúa de forma individual en cada uno de nosotros. Nos trata de forma personal, es un Dios personal. Pero hay una gran realidad. Vamos en la misma dirección. Todos estamos siendo cambiados a través del Evangelio, a través del Espíritu Santo, pero no lo hacemos a la misma velocidad. Así que Dios nos llama a tener paciencia los unos con los otros, a esperar y confiar en que Dios va a completar la obra. Ese es el llamado, a manifestar la misma paciencia que Dios manifiesta en nosotros. De la misma forma Pablo se lo expresa a los tesalonicenses, ¿no? Y os exhortamos, hermanos, que os amonestéis, que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Y Pablo, aquí lo que le está indicando a los creyentes de la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Era una iglesia que no tenía problemas, como casi ninguna, ¿no? Pero lo que le está llevando a cabo es que haga 3 tareas. La primera de ellas, 3 tareas diferentes. La primera de ellas, que los amonesten, que se amonesten. La segunda de ellas, que se animen. Y la tercera, que se sostengan, que se apoyen mutuamente. Pero hay un factor común que une estas 3 acciones, y es justamente que deben de hacerlo en paciencia, que deben de hacerlo con paciencia, esperando, confiando en que Dios va a hacer la obra en estas personas, en ellas. Y de la misma manera nosotros somos invitados a tener paciencia con nuestros hermanos. Hay muchas formas de manifestar nuestra impaciencia con los demás. No solamente se puede hacer de una manera, hay miles de ellas. Pero la más generalizada, en la que normalmente caemos, es cuando exigimos a los demás que alcancen nuestras expectativas. Es decir, nosotros tenemos una concepción de cómo deben ser las cosas y los demás deben cumplirlas. Y cuando no las cumplen, nos impacientamos y forzamos y tratamos de que las personas actúen como nosotros creemos que deberían actuar. Por desgracia, yo en mi propia experiencia puedo decir que he sido así con muchas personas alrededor mío, con mi propio hijo muchas veces, ¿no? Pero sin duda lo que Dios quiere es que nos demos cuenta de una gran realidad, y es que nos paremos a pensar cuántas veces no hemos resistido al cambio de Dios en nuestra vida. Piensa en una cosa, Dios no se ha aburrido de ti. Dios no se ha aburrido. No se ha aburrido, no se ha marchado. Dios manifiesta su paciencia en que Él sigue. Él insiste en nuestras vidas. Así que Él ha manifestado su paciencia y fidelidad en nuestras vidas a nosotros de mí mismo. A nosotros de nosotros mismos. Y eso es lo que Él está esperando también que nosotros manifestemos como consecuencia. El cuarto aspecto es cuando no estamos dispuestos a escuchar. No somos misericordiosos cuando nuestros oídos están cerrados a los demás. Y como siempre, están muy relacionados a los aspectos anteriores. Escuchar a alguien, sentarse con una persona, interesarse por lo que está pasando, implica gastar tiempo. Implica gastar tus recursos, tu energía. Y la tendencia natural del ser humano, por causa del pecado, es a ser egocéntrico, a pensar solamente en nosotros, a pensar en lo que necesitamos y en lo que nos importa a nosotros. Esa es la gran realidad. Y es más, cuando normalmente te sientas con una persona, no sé si os ha pasado, y te empieza a contar cuál es su situación, cómo se encuentra, la tendencia natural es buscar de nuestra biblioteca qué cosa tengo que sea peor que esa. Si esa persona está pasando por un problema físico, el mío ha sido peor. Y siempre tenemos la tendencia a manifestar aquellas cosas en las que nosotros sobresalimos, porque estamos centrados en nosotros mismos. Pero, claro, independientemente del hecho de esta tendencia a ser superficiales, sí hay otro gran peligro, y es justamente desbordarnos o echarnos encima de este aspecto, volcarnos en el hecho de escuchar a todas las personas. El hecho de estar constantemente preocupándonos por las personas. Porque si bien esto es aparentemente algo bueno, el gran problema que hay y al que podemos estar tentados a caer es convertir este aspecto de nuestra vida en nuestra razón de ser. Mi valor está condicionado al hecho de que yo vaya a las personas, las escuche
y sea valioso para esas personas. Este es un aspecto, es decir, realmente acabo convirtiendo el escuchar a las personas en un ídolo y se convierte en el centro de mi vida. Si bien este es un grave problema y es algo en lo que podemos incurrir, podemos caer, el otro extremo es justamente vivir ignorando las situaciones y las circunstancias de las personas que tenemos justamente al lado. Y esto es un reflejo justamente de no ser misericordioso, ¿no? Y por último, con respecto a este punto, dejo de ser misericordioso cuando no estoy dispuesto a ser verdaderamente bondadoso. Parece un poco contradictorio, ¿no? Si la bondad es buena, ¿por qué tiene que ser verdaderamente bondadoso? Bueno, todos los cristianos hemos sido llamados a ser bondadosos, a hacer acciones buenas, ¿no?, hacia los demás. Y la misericordia como tal es una obra, es una consecuencia de la bondad. Pero no hay que olvidar una gran realidad, y la Biblia es muy clara en este aspecto. Es más, Cristo, Jesús, fue muy claro en este aspecto. No todas las cosas que parecen buenas son buenas. Como se suele decir, no todo lo que es oro, o no todo lo que reluce, mejor dicho, es oro, ¿no? Todo lo que parece que brilla no tiene por qué ser valioso. Y un claro ejemplo de esto, de este aspecto que estoy tratando de compartir con vosotros, es lo que Jesús denuncia en Mateo 6. Jesús está justamente hablando con los fariseos y está diciéndoles justamente algo que tiene que ver con una acción bondadosa. Jesús está diciendo lo siguiente, lo vamos a leer, yo ahora voy a comentar algunas cuestiones del texto, ¿no? Dice: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando les des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Como he dicho antes, Jesús está hablando de una buena acción. Es darle limosna a los pobres, ayudar económicamente a las personas que tienen necesidad. Es más, Dios, cuando dio la ley en el Antiguo Testamento, allí en Levítico 19:9, Él se acordaba de las personas que eran pobres, de las que tenían necesidad, y le dio una serie de reglas a su pueblo para que estas personas pudieran tener un sostenimiento, para que no se muriesen de hambre. Por lo tanto, dar a un necesitado no es una cosa mala, es buena. Pero lo que está Jesús enfatizando en este texto no es justamente la acción buena. Lo que Él está enfatizando es qué mueve a llevar a cabo esa acción. Por lo tanto, una acción aparentemente buena puede ser mala. ¿Por qué? Porque esté motivada por un impulso egoísta. Así que somos llamados a entender justamente cuál es la motivación más profunda de nuestro corazón, a ser confrontados de por qué hacemos lo que hacemos. Y aunque nuestras acciones bondadosas parezcan buenas, necesitamos filtrar qué es lo que impulsa esa acción a través del Evangelio. Ver realmente si nuestra motivación es la gloria de Dios, una respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros, una respuesta a la misericordia de Dios, o realmente es una herramienta que utilizamos para ganarnos a personas o respuesta de la culpabilidad. Porque en ese caso nuestra acción es una acción que a los ojos de Dios no es buena. Pero después de cuestionarnos todas estas cosas con respecto a la misericordia, también el texto nos expresa cuál es la consecuencia. Jesús nos dice cuál es la consecuencia de aquellos que son misericordiosos, ¿no? Y la primera vez que yo leí este texto, no sé si os pasó a vosotros, pero la primera vez que leí este texto lo leí rápido. Y normalmente la lectura de la Biblia, la primera vez que lo leemos, tenemos la tendencia a leer rápido, ¿no? A veces es difícil, prácticamente yo creo que es muy complicado con una lectura rápida entender lo que está diciendo el texto, ¿no? Pero si leemos este texto rápidamente, podríamos pensar lo siguiente, que Jesús está diciendo, cuando yo soy misericordioso, Dios me da misericordia, es decir, Dios manifiesta su misericordia conmigo. Es decir,
Todos aquellos que son misericordiosos serán los que van a recibir la misericordia de Dios. Es como si la misericordia de Dios fuera la respuesta a la misericordia del hombre. Es como si fuera el premio, ¿no? Es más, pensar de esta manera me recuerda a un dicho que se dice mucho, ¿no? Que el dinero trae el dinero. Es decir, yo acumulo misericordia y Dios me regala misericordia. Algo así, ¿no? Pero sabemos que la clave de la salvación, la clave del Evangelio, es justamente todo lo contrario. No tiene que ver con eso, sino que la salvación es algo que recibimos por gracia. Es decir, es algo que Dios nos concede y que no podemos comprar ni podemos hacer nada por convencer a Dios para que nos dé más. Es algo que solo le pertenece a Él. En Efesios, es uno de los múltiples textos donde se manifiesta y donde se nos explica esto, se nos dice que por gracia hemos sido salvados por medio de la fe, ¿vale? Y me podrá decir, bueno, la fe, realmente yo pongo la fe. El texto nos dice que incluso la fe no viene de nosotros, es algo que Dios produce en nosotros. Por lo tanto, lo que Dios está diciendo aquí nunca jamás puede significar, en este caso Jesús, a través de la inspiración, ¿no? A través de lo que Dios quiere que nosotros entendamos, nunca puede significar que si nosotros somos misericordiosos, Dios va a darnos misericordia. Y es muy, muy interesante que podamos entender lo que escribió este pastor y teólogo, comentarista, porque hace una conexión, lo voy a compartir ahora con vosotros para que lo leamos juntos, hace una conexión que a mí me ha gustado mucho con respecto al resto de las bienaventuranzas, ¿vale? Como he dicho, es una línea argumental y están todas conectadas, ¿no? Martin Lloyd-Jones, que es este comentarista y este hermano, dice, hablando sobre estas bienaventuranzas, dice: soy pobre en espíritu, me doy cuenta de que en mí no hay justicia, me doy cuenta de que ante Dios y su justicia para nada valgo, nada puedo hacer. No solo esto, lloro por el pecado que hay en mí. He llegado a la conclusión, como resultado de la acción del Espíritu Santo, de que mi corazón está corrompido. Sé que significa miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y deseo verme libre de toda la vileza que hay en mí. No solo esto, soy manso, lo cual significa que ahora que he llegado a tener una idea exacta de lo que soy, nadie puede herirme, nadie puede ofenderme, nadie puede ni siquiera decir algo verdaderamente odioso. Y por ello he tenido hambre y sed de justicia, la he deseado delante de Dios. He tenido hambre y sed de esa justicia que me hará justo delante de Dios, que me reconciliará con Él y que me dará una vida y naturalezas nuevas. Y lo he visto en Cristo, he sido saciado, lo he recibido como don gratuito. Y termina esta cita diciendo: ¿acaso no sigue inevitablemente que si he visto y experimentado todo esto, que es la misericordia de Dios, mi actitud respecto a los demás debe haber cambiado por completo? ¿Quién no experimentando eso en su vida no ha cambiado? ¿No ha producido un cambio en su corazón? El mejor regalo que va a recibir el que es misericordioso por causa de lo que Dios ha hecho en Cristo, ¿sabéis cuál es? Vivir satisfecho con Cristo. Desear a Cristo, vivir satisfecho con Él, que Cristo se convierta en su tesoro. Ese es el mayor regalo, porque es consciente de su gran necesidad de misericordia. ¿Qué tal si miramos el siguiente versículo? El versículo 7, donde Jesús nos habla de la limpieza del corazón. Necesitamos saber qué es ser limpios de corazón. Necesitamos entender cuál es el sentido de la limpieza del corazón. Y la primera pregunta es: ¿cuál es el estado del corazón? ¿Cuál es el estado de tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Verdad? Parece que a Jesús le preocupa mucho la cardiología. Quizá podía haber sido médico. Pero realmente no es eso lo que Jesús quiere manifestar. Como muchos ya sabéis, os recuerdo que para el judío el corazón no era solamente el motor que tenemos dentro de nuestro pecho y que nos hace vivir y que bombea la sangre, sino que tiene un sentido mucho más profundo.
El corazón para ellos hacía referencia al centro de los deseos y de los afectos del ser humano. Es decir, el centro del ser, de la persona y de la personalidad del hombre. Es la fuente de donde nace todo lo demás. Eso es el corazón del ser humano. De manera que Jesús nos recuerda nuevamente que no es suficiente con cambiar lo que hay fuera de nosotros. No es suficiente con que cambiemos nuestra forma de actuar. Eso no es suficiente. No es suficiente con cambiar nuestra conducta externa. No vale con dejar de hacer unas cosas y empezar a hacer otras. No, Jesús dice, no, eso no es lo que yo estoy diciendo. De hecho, una vez más, la mayor lucha que tenía Jesús con los fariseos era justamente esta, ¿no? Los fariseos habían sintetizado el Evangelio simplemente en una frase muy sencilla, y es vivir bien, ser buena persona. Ese era su Evangelio. Era un Evangelio que enfatizaba mantenerse limpio externamente. Era un Evangelio basado en la conducta y en la ética. Era algo intelectual. Cumples, eres. No cumples, no eres. Así de simple era para ellos. Pero el objetivo de Cristo no es eso. Para nada. Él no quiere reformar nuestro carácter. Jesús no es un albañil que venga a hacer una chapuza. No viene a construir encima de algo que está roto y está estropeado. No. Jesús viene a construir algo nuevo. Y no solo eso, sino que Él viene a insistir en nosotros, en cambiar nuestros duros corazones, que aún combaten con el pecado. ¿Piensas que tu corazón no tiene pecado? ¿Piensas que tu corazón es limpio? Mira lo que hay en Mateo, mira lo que dice Mateo. De nosotros mismos, está hablando de nosotros. Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Todo eso nace del corazón. Por lo tanto, lo que más le interesa a Jesús es alcanzar esos huecos profundos que hay en nuestro corazón, esos compartimentos que tenemos bien escondidos, que son nuestros, que no queremos soltar. Jesús quiere entrar en nuestro corazón, recuperar su sitio y limpiarnos y liberarnos de nuestra propia necedad y nuestra propia sabiduría. Y es más, ¿sabéis? Para completar esta tarea ardua y pesada y sobrenatural, ¿sabéis lo que ha hecho? Ha dado su propia vida. Ha entregado su propia vida, justamente para reformar y rehacer nuestros corazones. Por lo tanto, el llamado de aquellos que son seguidores de Cristo es justamente poseer un corazón limpio en profundidad. Ahora, en base a lo que acabamos de decir, hemos puesto muy alto el nivel está altísimo. ¿Quiénes son los limpios de corazón? La Biblia, por un lado, nos dice que somos incapaces de limpiarnos el corazón. No podemos limpiar nuestro corazón está sucio y no tenemos ni dinero ni la capacidad de usar el producto más potente del mundo para limpiarlo. Ahora bien, para Jesús, ¿quiénes son los limpios de corazón? Si seguimos la línea creciente de la bienaventuranza, eso nos va a ayudar a entender bien quiénes son este tipo de personas. Y volvemos a la primera. La primera bienaventuranza tenía que ver con los pobres de espíritu. Así que, ¿quiénes son los misericordiosos? Los misericordiosos son los que realmente se dan cuenta de que son pobres de espíritu. Es decir, aquellos que han descubierto que están en bancarrota y necesitan que alguien les inyecte dinero en su cuenta. Necesitan misericordia en sus vidas. Además, esta condición de pobreza espiritual es una condición necesaria e imprescindible para poder recibir misericordia. Porque esa misericordia que recibamos nos va a capacitar para el hecho de dar misericordia, de justamente rebosar de misericordia hacia otros. Ahora, recordemos la segunda bienaventuranza. Esa bienaventuranza nos hablaba de aquellos que eran felices porque lloraban. ¿Por qué lloraban esas personas? Esas personas lloraban por la condición en la que estaban. No solo por el hecho de su pecado, sino por el deseo de no seguir pecando. Porque esas personas habían descubierto la realidad de su carácter. Se le había quitado justamente las cortinas y la oscuridad y estaban viendo cómo eran realmente en su interior. Así que, volvemos otra vez a la pregunta.
¿Quién realmente son los limpios de corazón? Con lo que acabamos de decir anteriormente, con lo que he explicado anteriormente, los limpios de corazón, ¿sabéis quiénes son? Son los que lloran porque no son limpios de corazón. ¿No parece una locura? ¿No parece algo que te rompe la cabeza? O sea, realmente Cristo está diciendo que los que tienen el corazón limpio son los que lloran porque no tienen el corazón limpio. Nosotros pensamos que los que tienen el corazón limpio son las buenas personas, son las que hacen buenas obras, son las personas que se esfuerzan. Y Cristo está diciendo que no. Son las personas que se han dado cuenta que no pueden hacer nada. Son las personas que se dan cuenta de que tienen un corazón sucio. Y descubrir esto no los deja impasibles, sino que los lleva a llorar. A llorar como un bebé, porque tiene hambre. Y necesitan ser rescatados, necesitan vivir el poder de Cristo en su vida, necesitan ser despertados. Esas son las personas limpias de corazón. Pero Jesús no se queda solamente ahí, sino que ser limpio de corazón tiene una consecuencia, tiene un regalo. ¿Cuál es ese regalo? Podríamos pensar que ser limpio de corazón quiere decir ser reformados para hacer una mejor sociedad, para que todos seamos más buenos, para que las cosas vayan bien aquí. Eso no es lo que dice Jesús. Lo que Jesús dice es que la consecuencia de la limpieza de corazón es ver a Dios. Ver a Dios. Y es justamente ver a Dios la meta final de todos aquellos que somos discípulos de Cristo. Todos aquellos que somos creyentes. Hemos sido llamados a ver a Dios. Tanto Santiago como David en Salmo expresan quiénes son los que pueden ver a Dios. Solamente podrán ver a Dios aquellos que tienen el corazón puro, aquellos que tienen las manos limpias, aquellos que han sido purificados. Solamente esas personas. Pero me gustaría que nos detuviésemos para ver 3 aspectos que tienen que ver con el hecho de ver a Dios. 3 cosas que nos van a ayudar a entender el sentido de ver a Dios. La primera de ellas es que ver a Dios significa que Dios nos admite en su presencia. Cuando tú vas normalmente al médico y sacas una cita, lo que dices es, voy a ver al doctor, voy a ver al médico. No estás diciendo, no, voy a verlo a través de una webcam, en el ordenador, no, voy a pedirle una foto y la voy a mirar. No, lo que estás diciendo es que vas a estar con el médico, vas a estar en el mismo sitio, en el mismo lugar. Lo que te interesa es justamente tener una cita con esa persona y estar con él. Ser admitido en la presencia de Dios es que vamos a tener una cita con Dios. Vamos a estar a su lado sentados. Vamos a estar en su presencia. El segundo aspecto de ver a Dios es que vamos a ser impresionados por su gloria. Dios no es como nosotros pensamos. Es imposible que podamos meter en nuestra cabeza, comprender lo que significa la gloria de Dios. Ser impresionados por Dios es experimentar su santidad. Es más, si miramos el Antiguo Testamento, en ocasiones que Dios manifestó su santidad a ciertas personas, por ejemplo, a Job o a Isaías, ¿recordáis lo que pasó? ¿Recordáis cuál fue su reacción? Job se arrepintió en polvo y ceniza. Job se estremeció. Isaías quiso casi morirse. En esta parte de la eternidad, en este tiempo que estamos esperando que Cristo venga por nosotros, la forma en la que podemos apreciar la santidad de Dios
es a través de su palabra y también a través de la obra de Él mismo en nuestras vidas. Pero la forma en que tenemos de verla es borrosa, no es clara, es un reflejo. No lo podemos ver realmente aún. Nuestra esperanza está en que un día podamos experimentar su gloria. Que un día esa gloria nos alumbre, nos dé calor. Y que absolutamente toda su belleza, de su santidad, la podamos probar como probamos hoy en día una buena comida. Que la podamos experimentar y vivir de forma plena. Ese es el sentido de ver a Dios. Y por último, ver a Dios es ser consolado por su gracia. Es vivir a través de su gracia. Es recordar el Evangelio una y otra vez. Entender cómo es un Dios de amor. Un Dios que nos muestra a un Cristo crucificado. Que nos muestra a alguien que entregó su propia vida por nosotros, por rescatarnos de esta forma de vivir. Por rescatarnos de vivir comiendo cosas que no nos satisfacen. Rescatarnos de estar constantemente buscando qué es lo nuevo en nuestra vida. Qué es aquello que nos va a llenar temporalmente. Rescatarnos del pecado, rescatarnos de hacer daño a otras personas, rescatarnos del daño que recibimos de otras personas. Esa es la gracia de Dios, esa es la esperanza que tenemos. Esa es la obra de Dios mismo hacia personas que no lo merecen. Buscar la cara de Dios, buscar el rostro de Dios, buscar la presencia de Dios, es un aspecto que nos reconforta, nos llena de ánimo, nos anima, nos llena de dulzura, nos impulsa a seguir adelante. Es algo que nos infunde aliento y nos da respiración cuando nos falta. Así que antes de terminar, me gustaría que pensásemos en este aspecto, pensásemos en la eternidad con Dios. Que pensásemos en la eternidad con un ser fantástico y maravilloso, el Dios poderoso que ha hecho absolutamente todo lo que vemos, del que constantemente perdemos la percepción. ¿De qué manera esto modifica mi vida? ¿De qué manera modifica por lo que lucho? ¿De qué manera me hace cambiar? ¿Dónde invierto todo lo que yo soy? Mi pregunta para ti, ¿estás preparado para que llegue ese momento? ¿Estás preparado para encontrarte con Dios? ¿Entendemos nuestra necesidad de misericordia? ¿Buscamos la limpieza de corazón? ¿Le buscamos a Él? ¿Entendemos que sin Él nada podemos ser? ¿Tenemos deseo porque Él transforme nuestra vida? Pero de verdad. ¿Estamos dispuestos a que Él arranque aquellas cosas que deseamos más y que son nuestros tesoros? Dios está deseoso de mostrarte y de mostrarnos misericordia para perdonarnos. La primera vez si aún no lo conoces, y nuevamente si lo conoces desde hace tiempo. Él quiere capturar nuestro corazón a través del amor. Vamos a hablar con el Señor. Señor, es imposible no leer las palabras de Jesús y darnos cuenta que esta es una tarea en la que por mucho que nosotros tratemos de buscar alcanzarla, siempre quedaremos cortos, Señor. Pero por otro lado, Señor, te doy las gracias porque no se quedó ahí, sino que Cristo vino a anunciar no solamente las demandas de la santidad de Dios, sino a mostrarnos lo que Él ha hecho para que nosotros podamos recibir el regalo de la vida eterna y tu amor, Señor. Señor, gracias por los aspectos profundos que tu palabra pone en nuestra vida, Señor. Gracias porque nos hace despertar a la realidad de que hay un Dios que nos espera en el final de nuestra vida, de que hay una esperanza que va a renovar todo lo que vemos, Señor, y que es mucho mejor que aquellas cosas que nosotros pensamos que son buenas aquí. Señor, ayúdanos a vivir con carga por ser misericordiosos, Señor,
por buscar esa experiencia de misericordia en nuestras vidas, Señor, por profundizar en nuestra condición. Señor, perdona nuestras buenas obras, Señor, perdona nuestra dureza, Señor. Perdona las veces que te convertimos en un Dios de bolsillo y que te guardamos y te manipulamos, Señor. Pero por otro lado, Señor, gracias por la gran realidad, Señor, de tu pacto, Señor, el pacto que has sellado con Cristo, Señor, de hacer algo tremendo en nuestros corazones, Señor. Queremos desearlo cada vez más, Señor. Queremos ser limpios de corazón reconociendo que no lo somos para recibir justamente la limpieza a través del Espíritu Santo, Señor. Danos paciencia, Señor. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a amarnos en Cristo, Señor, con los ojos puestos en ti, Señor, no en nosotros, puestos en ti y en tu gloria. Así que te pido esto en tu nombre. Amén.